Hola, bienvenidos a Enfoc. El programa de hoy es un verdadero lujo, tanto desde el punto de vista del contenido como de nuestra invitada, que es Romina Kachanowski. Romina es licenciada en Psicología, ella es argentina, pero reside desde el año 2002 en España, actualmente en la ciudad de Pamplona. Romina estudió psicología y podemos decir que es psicóloga por partida doble, porque primero realizó la carrera en su ciudad natal, Buenos Aires, y después, al llegar a Barcelona, volviste a cursar la carrera de nuevo. El tema del que vamos a hablar hoy es el tema de la violencia, y Romina tiene un currículum realmente impresionante desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de la experiencia. Ella ha trabajado muchísimo en investigación, tanto desde investigación de violencia infantil hasta investigación de violencia en los medios audiovisuales, pasando por técnicas de mercado, investigación de mercadotecnia, marketing, etc. Si quieres explicarnos un poquito más tu currículum, brevemente. Bueno, sí, me formé dentro de la carrera de Psicología, en la especialidad de Psicología Social. Y dentro de Psicología Social me formé tanto en investigación como en intervención social. Soy experta en intervención social infanto-juvenil y familiar, pero a nivel lo que sería académico de investigación, mi fuerte es la violencia. De ahí que ha surgido el tema de que al final investigará sobre la violencia especista. Además, Romina, eres activista, eres vegana por la consideración moral hacia todos los animales y de hecho eres la creadora del término violencia especista del que vamos a hablar hoy. Nosotros estamos convencidos de que las palabras son poderosas, de que somos lo que decimos y de que configuran nuestra realidad, y que es por ello tan importante que utilicemos las palabras correctas a la hora de reflejar realidades tan complejas como son nuestra relación con el resto de los animales. El programa de hoy se titula Violencia especista y de la mano de Romina lo que vamos a hacer es ahondar en el término, vamos a ver sus orígenes, vamos a ver su relación con otro tipo, con la violencia, con el antropocentrismo, vamos a ver su relación con otro tipo de luchas y de activismos, y vamos a ver también algunos ejemplos prácticos. Romina nos dice al preparar el programa que para ella es muy importante, que el objetivo del programa sería que nos demos cuenta de la importancia de utilizar el término violencia especista y que seamos conscientes de las cosas que decimos, y quizá dejemos de utilizar otros términos que no reflejan del todo lo que en realidad queremos decir. Entonces, si te parece, si quieres empezar, bienvenida, y si quieres empezar por contarnos cómo te surgió la idea del término violencia especista y, bueno, un poquito cuándo lo empezaste a utilizar. Vale, pues en realidad el concepto de violencia especista yo no era consciente de que lo estaba creando. Cuando me hice vegana, en cuanto me hice vegana, como soy investigadora, fui automáticamente a internet y a buscar libros, información para formarme a nivel académico, para saber un poco qué es lo que ya se estaba trabajando en el momento dentro del movimiento de los derechos por los demás animales, ¿no? Y me encontré con que, bueno, empecé a escribir sobre violencia especista, llevaba 2 semanitas de vegana, y cuando digo vegana me refiero al cambio, ¿no? A nivel ideológico, cuando realmente siento que supero la barrera de la especie y empiezo a ver a los demás animales con derecho a la vida, con derecho a la libertad, e individuos como nosotros, los humanos. Simplemente persona a persona, ¿no? Entonces, cuando hago ese quiebre moral, ¿no? Y salgo de lo establecido, pues empiezo a trabajar sobre violencia especista, me pongo a buscar por internet y me encuentro con que la palabra no está. Digo, bueno, pues será que está en inglés. Y empiezo a buscar hasta que me di cuenta de que ese es el aporte que vengo a hacer, es que me encontré que hay muchísima terminología que no acaba de ser del todo, desde mi punto de vista, ajustada, y que se habla indiscriminadamente de sufrimiento, de crueldad, de maltrato, compasión, empatía, simpatía, son sinónimos que aparecen entremezclados. Entonces, mi aporte es, como psicóloga social especializada en este área, pues aportar terminología más ajustada que nos sirva tanto a la hora de salir a la calle para comunicarnos con los demás humanos y transmitir conocimientos, información, etcétera, como también a la hora de generar campañas de intervención social,
¿vale? Porque el tema de la violencia es un fenómeno muy, muy complejo que ya desde los 80 más o menos se ha decidido que ni siquiera es multidisciplinar. La violencia, cuando hablamos de violencias sociales, es un fenómeno transdisciplinar. Quiere decir que lo que yo aporto desde mi campo de conocimiento, vendrá otro investigador, investigadora o aficionado, etcétera, a hacer nuevos aportes. ¿Sí? Entonces, pues eso es un poco lo que me gustaría introducir aquí. Para ello, si te parece bien, Lucía, yo preferiría, antes de entrar de lleno en la materia y empezar a reflexionar sobre el tema, pues hacer una breve introducción a través de un vídeo que nos sitúe un poco, sobre todo también de cara a la mirada que tenemos los psicólogos y las psicólogas sociales, cómo observamos este tipo de fenómenos. Normalmente uno conoce al psicólogo clínico o la psicóloga clínica, que es un consultorio privado, paciente, ¿no?, y terapeuta, y está. En cambio, el psicólogo social sale a la calle a observar el sujeto en sociedad, ¿no? Entonces, si te parece bien, ¿sí? Cuando quieras. Muy bien, arrancamos. Tres minutos muy reveladores de lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver a lo largo
Bueno, de la entrevista. como hemos podido ver en la introducción, ¿no?, a través de este vídeo, que es también el poder de la imagen, de la palabra y del sonido, ¿no?, que nos permite condensar muchísima información, ¿no?, en un fragmento de 5 minutos, que es lo que ha durado. Pues ese mismo ejercicio vamos a intentar hacer aquí. La violencia especista es la violencia que los humanos ejercemos hacia los demás animales, hunde sus raíces en un prejuicio social llamado especismo, del cual también hablaremos. Y para entender la violencia especista y toda su complejidad, lo que voy a intentar es hacer un ejercicio de simplificar la información y dividirla en 3 grandes ejes. Primero vamos a trabajar los orígenes, es por qué cuando salimos a la calle hoy, cada día, cada minuto, todos los días nos encontramos con violencia especista. ¿Por qué existe la violencia especista? ¿De dónde viene? ¿Cómo hemos llegado a lo que hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Luego vamos a ver la definición, vamos a intentar separarla de otra terminología para intentar reflejar esta problemática social con un vocabulario que cada vez sea más ajustado y que refleje con claridad y con contundencia cuál es nuestro problema, porque nuestra lucha es contra el especismo. Y eso tiene que quedar muy claro, por eso la palabra violencia especista. Y luego por último vamos a hacer un acercamiento a todo el abanico de tipologías que hay. Hay muchas tipologías de violencia. Actualmente hay, dentro de lo que es el movimiento por los derechos de los demás animales, hay algunas de estas tipologías de la violencia especista que están un poco más trabajadas y otras que están, sin embargo, considero bastante invisibles a nivel estratégico. Entonces vamos a hacer un abanico de tipologías de violencia. No quiero que os quedéis con los nombres, pero sí lo que vamos a intentar es empezar a reconocer cuándo un comportamiento, una acción, una palabra se convierte en violencia especista y hace ese quiebre moral que está dejando por fuera de consideración a todo aquel que no sea humano a pesar de ser animal. Pues esa es un poco la introducción que vamos a hacer. Pues si te parece... ¿sí? Adelante. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de los orígenes, antes que nada. ¿Qué vamos a decir de los orígenes? Vamos a hacer 3 ejes. Por un lado vamos a ver cómo se construye la realidad. Cómo, en general, ¿no?, cómo es que aparece un paradigma de conocimiento. Cómo se construye un prejuicio. ¿Qué es un centrismo? Cómo surge la idea de superioridad. ¿Cuáles son las bases de todo eso? Luego ya vamos a ver en concreto qué es el especismo. Para eso el especismo antropocéntrico, por supuesto, y para eso lo que vamos a hacer es hacer una analogía con lo que llamo la metáfora del semáforo. Y por último vamos a trabajar la metáfora del árbol, que es en realidad, está en color naranja porque es lo que realmente quiero que os quedéis, ¿no? Que quiero que te quedes con eso. Pues todo lo que vemos anteriormente es para entender cómo poquito a poco una idea se convirtió en una acción, ¿no? Un pensamiento se convirtió en una idea, esa idea se convirtió en una acción, esa acción se convirtió en un hábito, ese hábito se convirtió en tradición y al final pues llegó un momento de que eso que originariamente era una simple idea se vuelve la realidad absoluta, ¿sí? Esos son todos los orígenes que han llevado a que luego, hoy en día, cuando tenemos violencia especista a cada momento, lo veamos con naturalidad, esté naturalizado, esté normalizado, esté avalado socialmente y no se viva con extrañeza. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio contrario, vamos a extrañarnos un poco de aquello que estamos acostumbrados a ver con naturalidad. Bueno, pues, ¿cómo construimos la realidad? Bueno, pues nosotros, antes que nada, decir que construimos la realidad una y otra vez. Nosotros no vivimos exactamente igual ahora como se vivía hace 300 años atrás. Han cambiado, ¿no? Hemos cambiado la manera de pensar, hemos cambiado los hábitos, hasta la forma de vestirnos, ¿sí? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque tenemos los recursos que tenemos a la hora de absorber información del entorno y lo que hacemos es, en lugar de absorber la realidad tal cual es, la integramos, hacemos un proceso de integración de esa información que hemos sido capaces de captar, de comprender y a partir de ahí pues vamos, a medida que tenemos más conocimiento, vamos avanzando un poco más. Ahora, para que lo veamos en claro qué sería esto, pensemos en un momento cuando la Tierra era plana, ¿no? Cuando se creía que la Tierra era plana. Y lo era, pues, entonces. Sí. Se creía, entonces era la verdad absoluta. Exacto. Como ahora. Exacto. Pues ¿qué ocurrió? Que a partir de ese paradigma de conocimiento, que lo podemos llamar cosmovisión, la manera en la que miramos el mundo, ¿no?, que estructura la realidad en la que vivimos, a partir de esa idea que era la Tierra era plana, se construyó en un montón de saberes, ¿sí? Pues, ¿qué ocurre con eso? Que puede haber algunas ideas, algunas creencias, algunos conocimientos que nos fueron útiles en su momento, porque hasta ahí habíamos llegado, hasta ahí llegábamos a comprender nuestro entorno,
que con el paso del tiempo, de los siglos y de los milenios, se volvieron en realidad absoluta. Ese es el peligro de las creencias tan arraigadas que los psicólogos y psicólogas sociales llamamos las fijaciones de sentido. Ahí donde dejamos de cuestionar, ahí donde empezamos a verlo como obvio, evidente, seguro, es cuando perdemos la capacidad crítica, la capacidad de reflexión. Y la violencia especista viene de la mano de eso, de un prejuicio social llamado especismo, que ha vuelto a la realidad en sí misma como si fuera algo obvio, evidente, seguro, que no habría que cuestionarse. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando en una de esas cosmovisiones, ¿no?, esas maneras de ver el mundo, nos encontramos que una de las ideas que prima es la creencia en la superioridad? Lamentablemente convivimos con un montón de creencias arraigadas de este estilo, que por supuesto son fuente de violencia y de discriminación. Vamos a ver ya más en detalle a qué me refiero. Eso es lo que lo llamamos centrismo. Para explicarlo rápidamente sería el antropocentrismo, es la creencia del ser humano por encima, ¿sí?, de los demás animales, ¿sí? El androcentrismo, la creencia en la superioridad del hombre sobre la mujer humana. El heterocentrismo, pues la creencia en la heterosexualidad como norma, y todo aquel que esté fuera de la heterosexualidad, ¿qué va a ocurrir? Va a ser excluido socialmente, discriminado, etcétera. Dependiendo del siglo en el que vivíamos, tenía unas consecuencias u otras. Luego tenemos el etnocentrismo, también bastante conocido, es la creencia en la superioridad pues de una raza, etnia o religión, y el teocentrismo es la creencia en la superioridad de un dios o de una religión. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues pensemos a lo largo de la historia que ha ocurrido. Hemos tenido la Inquisición, hemos tenido el Holocausto nazi, hemos tenido cuántas guerras se han declarado, la Guerra Santa, muchísimas guerras. Entonces, es decir, que eso que al principio era una idea y nos permitía estructurar la realidad y construirla una y otra vez, la realidad, pues al final se queda fijada, se vuelve como demasiado estructurada, y lo que ocurre es que no permite el proceso de reflexión, se estancó en el tiempo. Estos son ejemplos de cuando se estancan las creencias en el tiempo y al final lo que hacemos es esto: desigualdad, jerarquización en las relaciones. Todos los ejemplos que vamos a ver ahora parten de eso, de la creencia en la superioridad de alguien sobre alguien. Entonces siempre lo que estamos hablando es que al final va a aparecer una jerarquía en la que tú estás arriba y yo estoy abajo, tú estás más abajo, etc. Vamos a ver unos ejemplos concretos. Etnocentrismo. Ahí que tenemos racismo, nazismo, eurocentrismo. El androcentrismo, que tenemos el sexismo. Heterocentrismo, la transfobia, que no es tan conocida como otras, ¿no? Exacto. Como la homofobia y la lesbofobia son más conocidas. ¿Vale? Y entonces aquí ya tenemos el tema que nos toca, que es el especismo, que hunde sus orígenes en este centrismo llamado antropocentrismo, la creencia en la superioridad del ser humano por los demás, sobre los demás animales. Entonces, bueno, para introducir el tema, ahora sí me gustaría, si hacemos un ejercicio, ¿vale? Yo te voy a poner una imagen y quiero que pienses las 3 primeras palabras que se te vengan a la mente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un ejercicio de ver cómo, sin reflexionar, ya tenemos incorporados un montón de saberes que hablan por nosotros, y que si no hacemos ese ejercicio de sentarnos un momento y mirar dónde estamos parados, pues ¿no?, está naturalizado y lo seguimos de largo y no le prestamos atención, y pueden ser pues puntos a reflexionar. Entonces, repito, te voy a poner 2 imágenes. Piensa para adentro, no es necesario que me lo digas, te las dejo un momento y piensas qué es lo primero que se te viene a la mente. De ¿sí? acuerdo. Vamos. Siguiente. ¿Ya? Bueno, independientemente de lo que tú hayas encontrado, y lo que te voy a hablar ahora es un poco de lo que me ocurrió cuando salí a la calle a preguntar qué veían en esta imagen, ¿no?
bien o mal, independientemente de los matices de cada una de las personas que me lo comentaba, lo que siempre aparecía eran temas relacionados automáticamente con sexismo, machismo, ¿no? Patriarcado, violencia de género, propiedad, abuso de poder, ¿sí? Pero el lazo era, vamos, casi directo con hablar sobre machismo, ¿no? Sobre este prejuicio social que es que el hombre ha considerado que es superior, ¿no? a la mujer. En cambio, cuando enseñaba esta imagen, lo que sí quiero recalcar, apareció mucho vocabulario, aparecía una confusión mucho más mayor, ponía la imagen y no era en automático la respuesta, había un segundo de reflexión de qué estoy viendo, en muchos casos, y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que apareció la palabra, la primera palabra que me aparecía era amor. Había muchísima gente que utilizando diferente vocabulario, pero veía en esta imagen cariño y amor cuando estamos hablando de un toro que en cuestión de nada va a ser asesinado. Entonces es un poco para tomar conciencia de dónde estamos parados ahora mismo y que el especismo está invisible, así como el sexismo ya ha salido a la luz, por suerte, gracias a la lucha social también de muchos humanos, ¿no? Pues ahora tenemos que seguir la misma línea y tratar de sacar a la luz el tema del especismo, ¿no? Bueno, ¿ahora qué es el especismo? Pues el especismo, pues lo que voy a explicar aquí es para que hagamos una síntesis nuevamente, ¿no? Para aclararnos un poco entre tanto conocimiento que hay en torno al tema. Es un tema que surge con fuerza a nivel social en los años 70, de la mano de Richard Ryder cuando crea el concepto, pero más allá de eso, a partir de ahí hubo mucha gente que revisó el concepto de especismo. Yo lo que quiero aquí es que pensemos en lo siguiente, como si fuera un semáforo. Vamos a pensar desde lo que sería el no, que es el semáforo en rojo, en el no tienes derecho, si eres un animal no humano, no tienes permitido nada. O sea, no tienes derecho a la vida, a la libertad, no tienes nada. Ese sería semáforo rojo y sería el especismo milenario que venía con nosotros siglo tras siglo. Eres una cosa, ¿no? Vendría a ser, eres una cosa. Sí. No tienes ningún derecho, eres como una cosa. Sinónimo de propiedad, pertenencia, sí. Has nacido para servirme, los animales están para lo que están, una frase especista muy recurrente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que yo estoy encontrando que también está surgiendo una nueva línea, que yo le llamo el especismo del siglo XXI porque veo que es como la tendencia que viene, que es que no se cuestiona el estatus de propiedad, no se cuestiona este quiebre moral que deja por fuera a los demás animales, pero sí empieza a cuestionarse la magnitud de la violencia, cuánto sufre o no sufre la víctima de esclavitud, no el hecho de que sean esclavos, eso no se cuestiona en el especismo, pero sí la magnitud. Entonces el veganismo sería justamente romper con esta mirada de creer que los demás animales han nacido para servirnos, como en un momento pensamos que la tierra era plana. Hoy los humanos seguimos creyendo que los demás animales han nacido para servirnos y ese es el punto de quiebre que para mí hace el veganismo. El veganismo no es para mí un estilo de vida, sino que significa romper con un prejuicio milenario, muy difícil de romper, por supuesto, es un prejuicio milenario, pero sí que se puede y sí que cada vez somos más. Entonces, pues lo que me gustaría es que lo veamos con un ejemplo. Lo que traigo aquí es el ejemplo de Tony Cantó. Tony Cantó, para mí es importante lo que ha dicho, ¿no? Si lo puedes introducir tú un poquito mejor, que ya lo habíamos hablado antes. Bueno, sí, Tony Cantó es un diputado que estaba dando de hecho estaba haciendo una charla, ¿no? Estaba haciendo su intervención en el Congreso de los Diputados previa a la entrada de la ILP taurina al Congreso, ¿no? Y hubo un debate previo en el que los diputados hicieron sus intervenciones y bueno, la intervención de Tony Cantó es esta que se ha hecho tan tristemente famosa. Bueno, pues yo cuando ocurrió eso, la verdad que lo celebré. ¿Por qué? Porque habla mucho del momento en el que estamos. Estamos en un momento de la sociedad en el que sí empieza a haber un espacio para poder hablar de los derechos de los demás animales. Por eso ha llegado al punto de que a nivel masivo y social ha salido en un medio de comunicación. Y la verdad que Tony Cantó explica a la perfección lo que es el especismo semáforo rojo y lo que es el especismo semáforo amarillo, que es ese punto de empezar a tener una mínima simpatía, de decir, uy, me parece que está sufriendo.
¿sí? Pero seguimos hablando de sufrimiento y no de estatus de propiedad, no de consideración moral, etc. Vamos a ver los dos tipos de especismo que hay en la sociedad ahora, ¿te parece? Y lo que quisiera es centrar el asunto, porque vamos a permitir dos cosas en lo que estamos tratando hoy. Vamos a permitir que en el futuro hablemos de si se le debe otorgar una ayuda o no al mundo de los toros, pero yo creo que también que lo que deberemos hacer aquí es hablar si realmente se debe permitir o no el mundo taurino. Y nosotros decimos que sí, estamos a favor, vamos a votar a favor. Debatamos del asunto, pero debatamos del fondo del asunto. No hagamos política nacionalista, no usemos a los toros para enfrentarnos, no hagamos demagogia, señor Vox, ni sentimentalismos. Aquí hay que hablar de una cosa bien concreta. ¿Tienen los animales derechos o no los tienen? Y yo, no sé usted, afortunadamente tengo un referente ético. Me siento muy contento de tenerlo. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Porque el problema, el eje del problema es ese. ¿Tienen o no? De eso es de lo que hemos de hablar. ¿Tienen o no los animales derechos? El problema sería eso, si los tienen, y considerar además la defensa de sus necesidades y su bienestar como parte de nuestras obligaciones morales. Bien, en principio, estrictamente hablando, los animales no tendrían derechos, a la par que tampoco tienen obligaciones. Y ya que al carecer de libre albedrío y capacidad de decisión, no podríamos considerarlos sujetos éticos capaces de discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, señorías, el tema de la libertad nos separa de los animales. Sin embargo, la capacidad de sufrimiento y la percepción de dolor establece una continuidad entre animales racionales y animales irracionales. Esa continuidad no transforma a las bestias en nuestros iguales éticos, pero sí nos obligaría a considerar sus padecimientos y a velar por su bienestar. Señorías, todo contrato implica igualdad entre las partes. Con los animales no puede haber contrato, este es el fondo del asunto, solo puede haber trato, y desde luego todos deseamos que ese trato cada vez sea mejor. El maltrato a los animales no es un atentado ético, no viola ninguna obligación moral para con ellos, pero sí que es cierto una cosa, degrada, señorías, nuestra humanidad. Nuestra brutalidad con los animales, ojo, y en esto creo que se está haciendo mucha hipocresía hoy, con todos los animales, no solamente con los toros, también con los que utilizamos y a los que sacrificamos en los mataderos, también incluso con los animales domésticos. Nuestra brutalidad con todos los animales nos hace menos humanos, nos predispone a ejercerla con nuestra especie. Pero lo cierto es que ni los toros ni el resto de los animales tienen siquiera dos de los que son nuestros derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad y otro es ese tan importante del que también estamos hablando hoy aquí, no nos olvidemos, que es el derecho a la vida. No los toros, pero repito, tampoco las vacas, las gallinas, los corderos, no seamos hipócritas. Bueno, para retomar un poco lo que decía Tony Cantó lo que está planteando es, él estaba posicionado en el semáforo rojo, es los demás animales, él dice los animales porque hace ese quiebre moral entre humanos y animales, no tienen derecho a la vida, no tienen derecho a la libertad, son bestias, son irracionales, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y con quiénes dialoga? Con la gente de semáforo amarillo, que son aquellos humanos que empiezan a tomar noción de que tal vez dentro de ese proceso de esclavitud están sufriendo demasiado. Hablan de magnitud, hablan de cantidad, hablan de malos tratos, ¿sí? Pero no hablan del fondo del asunto. Por eso él planteaba, debatamos del fondo del asunto. Él está posicionado absolutamente, no tienen derechos. Y los veganos y veganas estamos posicionados en el punto contrario. Pero ese es el debate que sacaba a la luz y era muy interesante porque extendía más allá del tema de la consideración moral hacia toros, y lo extendía a todos los demás animales, ¿no? Hablaba, tampoco tienen derechos, decía, ¿no? Una vaca, una gallina, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ese lado es muy interesante. ¿Lo es? Bueno, entonces, ¿seguimos adelante? Adelante. Vale. Bueno, pues entonces ahora sí vamos de lleno en la metáfora del árbol. Todo lo que vimos antes, aunque igual podría ser un poco interesante seguir trabajándolo, en realidad es secundario. Lo importante es que entendamos la metáfora del árbol. Todo lo que vimos antes es para tener contexto y llegar a ver con profundidad esto que intentaba transmitir, que es cómo ha aparecido la violencia especista, cuáles son sus orígenes. Entonces, para eso vamos a pensar en un árbol, ¿no? Lo que vamos a hacer es una analogía, una metáfora en la cual comparamos el crecimiento de un árbol, ¿no? Nacimiento y crecimiento, con el nacimiento y crecimiento de un prejuicio social llamado especismo.
Entonces, imaginemos por un momento este árbol, pero un árbol que fuese milenario, ¿no? Más grande. Y bueno, y vamos a imaginar sus raíces, ¿no? Conforme el árbol se va alimentando, estas raíces cada vez crecen más, se expanden, ¿no? Pero se expanden enmarañadas y bajo la tierra, con lo cual no están visibles, ¿sí? Están invisibles. Bueno, pues ¿qué pasa con estas raíces que se siguen alimentando? Al final sale a la superficie un tronco, y ese tronco, a diferencia de las raíces que estaban enmarañadas, invisibles bajo la tierra, ese tronco tiene una forma definida, única, ¿sí? Entonces ahí es donde me paro. Lo que me estoy refiriendo es que ese caldo de cultivo, que era ya la creencia en la superioridad, ¿sí?, del ser humano, ha sido caldo de cultivo ¿para qué? Para que al final a la superficie salga el especismo, que es, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Es el dejar por fuera de consideración moral a todo aquel animal que no sea humano, ¿sí? Considerarlos inferiores, servidumbre, propiedad, objetos a nuestra disposición, ¿sí? Bueno, pues entonces seguimos un poco más. ¿Qué aparece si sigo alimentando este árbol? Pues este árbol va a seguir creciendo, ¿no? Pero ya, fijaros atención un momento, fíjate que la copa ya no es como lo que sería el tronco. La copa, pues dependiendo de la época del año, pues puede dar frutos, puede tener hojas, puede estar incluso en invierno sin nada, desnudo el árbol, pero así todo, aunque parezca débil, no lo es. Solo hay que esperar a que venga otra vez la primavera para que el árbol despliegue toda su fuerza y otra vez dé frutos, etc. Eso es lo que entiendo por violencia especista. Si el especismo es la causa, el tronco que le sostiene, la violencia especista es su consecuencia, su puesta en práctica, ¿sí? El síntoma visible. Y la violencia especista tiene un abanico gigante, por eso tiene diferentes hojas, diferentes ramas, ¿sí? Y dependiendo del momento histórico y el lugar donde nos encontremos, veremos que en una sociedad van a aparecer más síntomas de un estilo y en otra sociedad síntomas de otro estilo, ¿sí? Pero todos responden a lo mismo, a ese prejuicio social que le dio vida. Entonces ese es el ejercicio de hacer visible lo invisible, de sacar a la luz el prejuicio y dejar de hablar del síntoma separado de lo que le dio vida. Así como hablamos de violencia sexista para referirnos a sexismo o machismo, pues hablar de violencia especista cuando en el fondo nuestra lucha sea el especismo, ¿sí? Correcto. A mí cuando vi por primera vez tu charla, que me gustó muchísimo y me pareció interesantísima, esta metáfora del árbol, la verdad es que me quedó muy grabada, fue muy reveladora para mí, ahora vuelve a serlo al escucharla. Digamos, la duda que me surgía todo el tiempo es que evidentemente cuando estamos hablando de cosas como pues, los golpes que recibe o la mujer o el animal o el que sea en ese momento la víctima, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de los golpes solo estamos hablando del síntoma, ¿no? Correcto. Pero es cierto que si estamos hablando con otra persona que no, digamos, no sea tan consciente o esté en un nivel de conciencia quizá pues todavía no hay, y le hablamos ya de algo como violencia especista, mi pregunta es si nos va a entender. O sea, al final es el receptor el que tiene que entender el mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto, no? Sí, ¿cómo lo planteas? Bueno, decir dos cosas. Por un lado, tenemos que pensar que así como era algo nos parece tan evidente, ¿no?, que la gente nos hable de machismo, de racismo, de homofobia, pues la primera vez que se habló no fue así. O sea, igual nosotros lo encontramos como una obviedad, pero hasta que la sociedad en general lo aceptó y se dio cuenta de lo que le intentábamos transmitir, pasó un tiempo. Pues nosotros estamos abriendo caminos, entonces que hoy no nos entienda el 100% de la población no tiene que ser ningún inconveniente. Nos escuchará y nos entenderá quien esté listo para entendernos. Pero, a pesar de eso, nosotros tenemos la fortuna, como movimiento por los derechos de los demás animales, que nos antecede justamente el sexismo, el racismo y tal, con lo cual es tan sencillo como decir, la violencia especista es la violencia que los humanos ejercen hacia los demás animales. Así como existe la violencia sexista, existe la violencia especista. Así como se ha discriminado a una mujer por cuestiones de género, porque pertenecía a otro género,
pues ahora se está haciendo por motivos de especie, por eso es violencia especista. Dejamos de pensar en persona a persona, individuo a individuo, para empezar a hablar con un filtro que es pues pensar que es una especie antes que pensar que es un individuo, pensar que es una mujer antes de pensar que es un humano, pensar que es de otro color de piel antes de que pensar que es otro individuo como yo. Es lo mismo, por eso tienen esos nombres. Y sí, sinceramente lo he probado y sí se... Quizá nos entienden más de lo que pensamos que nos van a entender, ¿no? Quizá tenemos que esperar, poner al receptor de la información, darle la oportunidad de hacer esta conexión mental, sí. ¿no? Yo no creo que se trate de hablar de que sea un humano con una conciencia elevada el que nos va a entender, sino un humano que está despertando, con que haya receptividad y a la conciencia social surge. Correcto. Somos mucho más capaces de lo que creemos. Y le das también las herramientas, ¿no? Sí. Pues seguimos adelante. Vale, pues vamos a ver la definición. Entonces, aquí lo único importante decir es ¿qué pasa si ya de entrada creemos que los demás animales son inferiores, que nos pertenecen, que no tienen derecho a la vida, a la libertad, que puedo hacer con ellos lo que se me dé la gana? Ahí lo que estamos hablando es cómo va a ser nuestra mirada a la hora de salir a relacionarnos con ellos si de entrada ya los vemos como inferiores. Pues lo que va a ocurrir es esto. Por eso doy esta definición. La violencia especista es ese vínculo de relación asimétrico y opresivo que ejercen los humanos hacia los demás animales. Es cómo nos relacionamos desde la asimetría de poder. Hay uno que se cree superior y que ha ubicado al otro, ¿no?, individuo como inferior y opresivo, ¿sí? Opresivo lo incluye todo. Si lo buscáis en la RAE, pues puse una palabra pues un poco que se entendiera, ¿eh? Sí. A partir de la opresión aparece todo. Entonces, si cambiamos la mirada, lo demás desaparece. El problema no es cuánto sufre una víctima. El problema es la consideración moral que tenemos. El problema es cómo el punto de partida a la hora de salir a relacionarnos con los demás animales. Entonces, por tanto, violencia especista no es maltrato animal. Cuando hablamos de maltrato animal, ya automáticamente tenemos que pensar en la contracara, es buen trato. Y el problema es si los tratamos bien o los tratamos mal, o el problema es la consideración moral que tenemos de los demás animales. El problema es cuántos golpes recibe la víctima, o el problema es que la víctima es un esclavo o una esclava. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿sí? Segundo, violencia especista no es crueldad, no es tortura, tampoco es sadismo. Vamos a explicar estas tres palabras. Cuando hablamos de crueldad, tortura y sadismo, estamos hablando de un tipo de violencia que se llama violencia directa, ¿sí? La violencia interpersonal, porque no existe violencia interpersonal y maltrato animal, porque entonces sería mantener este discurso separatista, ¿sí? Es violencia interpersonal, entre individuos, entre personas, más allá de la especie, da igual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de crueldad, tortura y sadismo, estamos hablando de un tipo de violencia especista muy importante, muy devastador, con consecuencias brutales para la víctima, pero un tipo dentro de los muchísimos tipos de violencia especista que hay. ¿Qué es la crueldad? Pues infligir el daño. ¿Qué es la tortura? Infligir el daño. ¿Cuál es la diferencia entre crueldad y tortura? Que cuando hablamos de crueldad estamos haciendo un juicio de valor. Está siendo cruel, quiere decir, esto no me gusta, no forma parte de los valores que quiero en esta sociedad. Por eso se utiliza la palabra crueldad. Cuando hablamos de sadismo, es simplemente como un refinamiento de esta crueldad. Y es donde en el sadismo ya aparece lo que llamamos los psicólogos y psicólogas goce. El goce es cuando me divierto infligiendo el daño, ¿sí? Ese es el sadismo. Pero todas estas palabras estarían en la copa del árbol. Entonces... Estarían en la copa del árbol, pero no son más que consecuencias colaterales, secundarias y obvias de ¿qué? De un proceso de esclavitud, de un proceso previo que fue dejar de considerar con derecho a la vida, a la libertad, a capacidad de decisión propia a todo aquel que no sea humano. Son consecuencias muchísimo más secundarias, ¿vale? Por último, trastornos mentales tampoco forma parte de la lucha contra el especismo y la violencia especista. ¿Por qué? Porque no hablamos de casos aislados, hablamos de la norma. La violencia especista es una violencia social que tiene que ver con ponernos de acuerdo. No hablamos de casos marginales, ¿sí? Lo pongo en un ejemplo muy concreto. Un humano mata a otro humano. Lo consideraríamos un asesino, ¿verdad? Ahora, un humano va a la guerra, mata a 100
vuelve y como ganó la guerra, lo condecoran por lo que ha hecho. Ese tipo de violencia es la que hablamos cuando hablamos de violencia especista. Es una violencia social, como el racismo, como el sexismo, como la homofobia, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues que tiene que ver con ponernos de acuerdo. Es la sociedad la que marca los límites, ¿sí? No son casos aislados, es importante decirlo, es la norma. Todo aquel que ahora mismo es vegano o vegana está saliendo de lo que es la norma. La norma me refiero en el sentido de lo que masivamente se hace, se avala y se apoya, ¿sí? Y se acepta. Vale, pues seguimos. Vale, pues ya hemos visto la definición, ahora vamos a ver los tipos de violencia especista. Lo importante aquí es que, si bien vamos a ver un montón de tipos de violencia, yo lo que voy a intentar es no que te quedes con, y os quedéis, ¿no?, con todos los tipos de violencia que hay, porque es un fenómeno muy complejo, un árbol con una copa muy variada y florecida, pero sí que digamos, aportaros herramientas para cada vez tener mayor claridad y reconocer rápidamente cuándo un acto, una acción, una palabra está siendo sinónimo de violencia especista, ¿sí? Vale, pues lo que sí también decir aquí es que la que más abunda es la violencia directa, ¿no?, en lo que es a la hora de difundir información. Normalmente siempre vemos, cuando abrimos Facebook, por ejemplo, ¿no?, ejemplos de violencia directa. Pero la violencia estructural, la violencia discursiva y detalles que veremos dentro de cada una de estas violencias no están tan visibles y creo que es importante que abarquemos todos los frentes. Es un fenómeno muy complejo, no podemos abarcarlo todo a la vez, entonces lo importante es empezar a desmembrar esto, cada vez hacerlo más pequeñito y hacer pequeñas acciones, pero claras, concisas y que no den lugar a duda, ¿sí? Y tomarnos con paciencia porque hablamos de un prejuicio milenario, que ojalá todo el mundo de la mañana, ¿no?, de la noche a la mañana comprendiera qué es lo que intentamos decir. Un inciso breve, Romina, mientras trabajamos entonces en la raíz, que ese sería el proceso lento este que estás diciendo, que necesitaremos mucho tiempo, también podemos seguir trabajando en la copa del árbol, ¿verdad? Sí, o sea, sí. De alguna manera también no debemos dejar Claro, de incidir ahí, ¿no? La única manera de observar lo que sería la copa del árbol y las raíces que están ocultas es a través de ¿qué? De lo visible, y lo que tenemos visible en la sociedad es la violencia especista. Entonces nosotros vamos a hablar del especismo antropocéntrico, este prejuicio social, a través de los síntomas, a través de la violencia especista. Lo importante es qué salimos a decir, con qué contenido acompañamos esas prácticas violentas que estamos mostrando y enseñando a la sociedad. Correcto. ¿Sí? Adelante. Adelante. Bueno, la violencia especista directa, como su nombre lo dice, es la violencia interpersonal, ¿no?, directa, cuerpo a cuerpo, el encuentro directo entre opresor y oprimido, ¿sí? Vamos a ver los diferentes tipos. Física, no voy a entrar en detalle, hay muchísima información a través de los medios, bueno, de internet y redes sociales. Hay trabajos muy valiosos que se han hecho y ahí hay muchísima información que podéis encontrar. Solamente aquí decir que va desde un simple golpe hasta el asesinato de la víctima, ¿sí? Pasando por todo un perfil intermedio, pues ya sabemos, azotes, golpes, cortes, etcétera. La violencia psicológica, sí que me gustaría detenerme un poquito más porque a la vista nos han educado para entender rápidamente que ver sangre es igual a esto es violencia, pero no está tan claro cuando hablamos de violencia psicológica. La violencia psicológica que estamos ejerciendo hacia los demás animales, antes que nada, es romper con la integridad de ese individuo. Aquí, como podemos ver en la foto, estos elefantes y elefantas han perdido su identidad para pasar a ser monigotes de circos, para pasar a ser usos de diversión al servicio del humano, ¿vale? Y eso hace estragos en la identidad del sujeto, estragos, ¿vale? Entonces no son solo amenazas psicológicas, sino también la sensación de abatimiento que pueden tener. Ahí se ponen en juego, no podemos entrar en detalle porque sería bastante amplio, pero se ponen en juego muchísimos factores, pero todos acaban en eso, en romper con la integridad del sujeto, ¿no? Y la domesticación es el ejemplo por excelencia, al punto de que la víctima de la violencia especista ya se olvide quién era, lo ha perdido todo, ¿no?
Y bueno, se sufre mucha depresión, hay estereotipias, hay de todo, es el abanico muy grande. Entonces vamos a verlo, si te parece, con un ejemplo que me parece que ayuda a ver bastante con claridad lo que estamos hablando en violencia especista psicológica. ¿Lo vemos? De acuerdo. duro. Bueno, pasamos a otro tipo de violencia directa, decíamos del encuentro cuerpo a cuerpo, ¿no? De la violencia interpersonal. Es la espacial. La espacial es tan sencillo como la restricción del espacio físico. También me gustaría mostrarlo a través de un ejemplo. ¿Vemos? What there? Oh, you want us to lift the window up? Yeah, we can't lift the window up. Oh, I get it.
He wants us to lift the window up. Look at him, he's like, you see that bolt there? Put it in your hand. We can't lift the window up, mate. He wants to lift the window up. This bit. This little bolt. Look at this one here. Bueno, el caso de la violencia espacial, que el que veíamos recién, si te fijas, también aparecía que estaban los humanos riéndose. ¿Y por qué pasa eso? Porque a nosotros a lo largo de la historia nos han educado en la empatía intraespecie, es decir, de humano a humano, y no en la empatía interespecie, ¿sí? Y eso se ve claramente a diario, cómo aparece esa apatía emocional, ese silencio, ese vacío, ¿no?, en el ponerse en lugar del otro. Bueno, la violencia física, psicológica y espacial son los pilares de la violencia directa, siempre aparecen, es muy difícil que una de las tres no esté. Entonces lo que vamos a ver ahora ya son ejemplos donde hay violencia física, psicológica y espacial, pero el detalle aquí es que se ejerce, son muchísimos humanos que ejercen violencia especista a unas pocas víctimas. Este es el caso del Toro de la Vega, ¿no? El caso del linchamiento. El caso del Toro de la Vega y de la gran mayoría de los festejos populares con animales en España, que tenemos unos 3.000 festejos directos, diferentes, unos 3.000 tipos de festejos en los que se tortura animales, y un enorme porcentaje de ellos es linchamiento. Es muy curioso. Sí, es un tema que también animo para que haya antropólogos y antropólogas sociales que trabajéis sobre esto. Bueno, el caso de la negligencia es allí donde debíamos socorrer a una víctima, no se hace nada. En el caso de la negligencia que se ejerce hacia los demás animales, ocurre de que, por ejemplo, si hay un incendio, a veces al que esclaviza, por ejemplo aquí a burros, le sale más a cuenta tenerlos encerrados porque el gobierno le va a dar una retribución económica. Llegamos a esos niveles, ¿no? También hablamos de negligencia cuando hablamos, pues, el caso de la galga que me contabas. Correcto, el otro día el caso en de Madrid, Lucha. ¿sí? Hablamos de negligencia, el caso de un oso polar que estaba a 50 grados de temperatura en Buenos Aires hace unos pocos meses atrás. Hablamos de negligencia cuando hablamos del abandono de animales no humanos, ¿sí?, que dejan en protectoras, ¿sí?, o en la calle sin más, o cuando se van de vacaciones. Todos son ejemplos de negligencia. Bueno, ¿qué ocurre? Que la violencia especista normalmente se ejerce con un fin, ¿no?, que es un fin instrumental, es decir, obtener un beneficio a cambio. Normalmente, ¿cuál es el beneficio que se busca? Económico. ¿Para qué los utilizamos a los demás animales, como nosotros como humanos? Para casi todo. La pregunta que hay que hacerse es ¿cuándo no se utilizan los demás animales? ¿Cuándo no se utilizan? Una, cuando no los han descubierto. Correcto. Y dos, cuando todavía no les han encontrado un uso. Por lo cual volvemos a lo mismo. Siempre estamos hablando de que el estatus de propiedad, de servidumbre, es lo que prima. Vamos a ver 4 grandes ejes, o sea, el abanico es infinito. Alimentación. No tengo que explicar mucho más. Vestimenta, ¿sí? Experimentación de todo tipo. Hablamos desde espacial, cosmética, aunque ahora lo hayan prohibido en la Comunidad Europea, sigue existiendo. Por supuesto. También médica, psicológica, es abrumadora. O sea, la mayoría de lo que es la línea cognitivo-conductual que se llama, la mayoría de los estudios se hacen en base a esto. Por ejemplo, a ratas lo que le hacen es experimentos para ver aversión al gusto, para que tengan fobias, adicciones, obesidad, de todo. Vale, el abanico es muy, muy, muy grande. Y luego, por supuesto, entretenimiento, ¿no? Pues vamos a la indirecta. Violencia especista e indirecta.
Kühlschrank. Vegane Gesellschaft Deutschland. Bueno, la violencia especista indirecta, lo que estamos hablando es de que hay un humano que demanda, exige que haya otro humano que ejerza violencia especista directa en su nombre y paga a cambio, ¿sí? Normalmente se hace a través de dinero, volvemos a violencia instrumental, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues quiero que venga un circo con animales no humanos a mi pueblo. Quiero que experimentes para que yo pueda tener un fármaco o para que me pueda vestir, etcétera, etcétera. Esa es la violencia indirecta. Por supuesto lo ejerce el 99% de la población actual, por decirlo de alguna manera, pero bueno, poco a poco cada vez se van cambiando más los hábitos. Eso tiene que ver con veganismo práctico, los hábitos, ¿no? Y es donde está la mayor disociación, supongo, ¿no? ¿Cómo? Donde está la mayor disociación, ¿no? Sí. Donde dejas de verla, donde se vuelve cuesta. visible la violencia. Sí. Vamos a ver la siguiente. La colateral, la violencia especista colateral, también vamos a poner un vídeo para introducirlo. Bueno, violencia especista colateral, también te lo explico muy fácilmente. Nuestros hábitos de vida como humanos están atentando contra los hogares de los demás animales. Estamos contaminando mares, estamos contaminando montañas, ríos, etc. ¿Y qué está ocurriendo? Que son sus casas y se las estamos arrebatando. Y al quedarse sin sus casas, ¿qué ocurre? Pues están más expuestos. ¿Y a qué? A mayor vulnerabilidad social. ¿De qué? Pues de cazadores, de simplemente no encontrar un techo donde estar. Cuando se incendia un bosque, normalmente no se habla de que hubieron víctimas más allá de los animales humanos. ¿Qué pasa con los demás animales? Se han quedado sin sus casas. Y es probable que si no encuentran un sitio nuevo donde alojarse, pues al final acaben muriendo. Y luego, por supuesto, también encontramos casos de, bueno, hay muchísimos animales no humanos que están muriendo por el tema del plástico, que lo comen pensando que es alimento, ¿vale? Y hablamos al extremo de que el caso de la tortuga más antigua que existe en el planeta Tierra, que sobrevivió a los dinosaurios, se está extinguiendo por comer plástico ahora mismo, ¿vale? Vemos otro ejemplo de violencia especista colateral. Yo tuve la suerte de poder hacer un voluntariado en Borneo con orangutanes durante unas semanas
Y el tema de los orangutanes es realmente terrible porque puedes ver el humo de los incendios continuamente, y además los orangutanes, a diferencia de los otros grandes primates, no pueden estar en el suelo. Los orangutanes son arbóreos, pero necesitan muchísima altura, con lo cual no solamente es una exposición a los cazadores, sino que es que directamente no pueden vivir. Ellos mueren, se enferman. Un orangután, cuando ves un orangután en el zoo que está en el suelo, es un lugar completamente extraño para él. Los orangutanes duermen a un montón de metros de altura, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema, el tema del aceite de palma, que está aquí en todos nuestros supermercados, en todos nuestros productos, en todas las velas, en toda la decoración. Es un tema que hay que reflexionar. Bueno, seguimos. La violencia especista estructural, como su nombre lo dice, son las estructuras que le sostienen, ¿no? O sea, si nosotros ejercemos como especie, ¿no? Violencia especista es porque también hemos montado todo un aparataje, ¿no? Una infraestructura al servicio de la violencia especista. Me refiero a mataderos, peleterías, acuarios, son todos, ¿no? Prisiones acuáticas o al aire libre, etcétera, donde se ejerce violencia especista a gran escala. Eso es la violencia estructural y es muy, muy potente, y la más potente, junto con la violencia discursiva que veremos luego, en cuanto a las consecuencias devastadoras que eso implica para las víctimas del especismo. Entonces, como podemos ver en la foto, nos referimos pues por eso a las jaulas, a los establecimientos, los espacios físicos. Fíjate cómo está separado aquí la cerda, ¿no? de sus hijos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el ejemplo, digamos, el tipo más devastador de la violencia estructural? Yo le he puesto el nombre de especidio. El especidio es el exterminio o eliminación sistemática, total o parcial de individuos por motivo de especie. Así como en su momento, por ejemplo, en el Holocausto nazi hablamos de, ¿no? Por motivo de eso, que eran judíos o judías, ¿sí? Pues aquí es porque pertenecen a otra especie. Por eso es la palabra violencia especista, por eso es la palabra especidio, por eso es la palabra especismo. Dejamos de mirar individuos para pensar en especies. Tenemos que dejar de hablar de especies. Somos personas, más allá de la especie, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí sí que vamos a ver un vídeo que puede herir un poquito sensibilidades, dura unos 4 minutos, pero yo os animo ¿no? También si te animas a verlo. No es cuestión de derramamiento de sangre ni tal, pero sí de que esta es la realidad que ahora mismo se está viviendo afuera, y es el caso más brutal que existe de violencia especista, que directamente nos estamos cargando con sus vidas a nivel masivo. Lo vemos.
un especidio de unas dimensiones abrumadoras. Abrumadoras, abrumadoras. Millones y millones de animales no humanos. Ni siquiera hay estadísticas. Llegamos a la última, la violencia especista discursiva, como su palabra lo dice. Son todos aquellos discursos que comunican violentamente, ¿no? Que hablan de esta desconsideración moral. Por ejemplo, ahí como dice en la foto, coto privado de casa, totalmente naturalizado. ¿Qué es lo importante decir de la violencia especista discursiva? Que lo que nos vamos a encontrar es que aquí aparece lo que se llama la disonancia cognitiva. Es decir, por un lado, la violencia es violencia, ¿sí? Independientemente de la justificación que le quiera dar. Pero ¿qué ocurre? Es más fácil ajustar mi pensamiento que cambiar un hábito. Entonces muchas veces lo que puede ocurrir es que se invisibiliza que un acto es violencia a través del discurso, restándole importancia, ¿sí? Para poder sobrevivir, ¿no?, a esta contradicción que tenemos. Entonces el ejercicio de hablar de violencia especista es eso, es recordar una y otra vez, por un momento deja a un lado la justificación que luego tú le quieres dar como especista y mira esta imagen, mira esto que está pasando, esto es violencia. ¿Sí? Eso es el ejercicio que estamos haciendo como movimiento, ¿no?, de sacar a la luz que un acto es violencia. Ejemplos, vocabulario, personas y animales, quiebre moral. Todos somos animales, todos somos personas, todos somos individuos. Los usos que se le da, ¿no? Primero, bueno, pues, ¿es esclavo o no es esclavo? Si es esclavo lo llamamos doméstico y si no es esclavo lo llamamos salvaje. ¿Sí? Si ya lo hemos hecho a nuestro gusto lo llamamos doméstico. Luego los nombres que les ponemos, pescado, ganado, etcétera. Insultos y expresiones, zorra, perra, animal, no seas burro, coger el toro por los cuernos. Lo tuve que sacrificar. ¿Quiénes somos para decidir sobre la vida de alguien? Refranes, matar 2 pájaros de un tiro, a río revuelto ganancia de pescadores, hay muchísimos. Bueno, también he traído pues unas, ¿no?, revistas y folletos, ¿no?, que hablan un poco de cómo es el lenguaje especista, también es la publicidad, sí, son los silencios, es el dar vuelta a la cara, son maneras de comunicar. Las conclusiones, que la violencia especista es una violencia social, no hablamos de casos aislados, ¿sí? Disponible para actuar en sociedad y es moral, es un recurso, ahí está, es legítimo hacerlo. ¿Para qué nos sirve hablar de violencia especista? Antes que nada, para visibilizar el especismo, sacar a la luz ese prejuicio que le dio vida y dejar de hablar de los síntomas por separado y dejar de pensar de que hablamos de malos tratos o de buenos tratos, sino de consideración moral que ahora mismo los demás animales no tienen. ¿Qué nos permite hablar de violencia especista? Superar esa confusión síntoma-causa que estoy diciendo, ¿no? La causa del problema es el especismo. Que lo mostremos a través de los síntomas no quiere decir que el problema sean los síntomas, el problema es el prejuicio que le dio vida. Y por último, salimos de esta reducción del todo a una parte, porque ahora mismo entiendo que es importante, ¿no?, porque les están arrebatando la vida, pero hay todo un abanico inmenso de violencias que tenemos que visibilizar. Y bueno, pues era hasta Yo te aquí. quería preguntar, porque desde que conozco tu trabajo, lo que ocurre es que, claro, yo intento evitar según qué términos, porque soy como muy consciente de esto que dices, ¿no? Sobre todo escribiendo me surgen dudas, por ejemplo, en el tema de los animales de granja, ¿no? Ahora, por ejemplo, somos afortunados de tener unos cuantos santuarios en España y escribiendo sobre ellos, a mí me costaba no decir animal de granja, ¿no?, que es un término claramente especista. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué nos ofreces? ¿Qué nos das como un poco como...? Bueno, yo antes que nada decir que creo que entre todos tenemos que hacer ese ejercicio de creatividad, de reconstruir nuestro lenguaje, como así también se hace para luchar contra el sexismo, contra el racismo, ¿no? Dejamos de utilizar ciertas expresiones. Pues primero hacer ese ejercicio y segundo lo que actualmente yo hago es hablar de consideración, considerados como animales de granja, considerados y explotados como animales de granja, no son animales de granja.
sí, es superar un poco esto. Sí, es una buena... Es una buena Entonces, alternativa. visibilizar que ese es un uso Correcto, que se le está dando. Correcto, es la consideración. Que el problema es la consideración. consideración. Entonces, algo tan sencillo como eso ya es un quiebre, ¿no? Pero bueno, lo que digo, apelo a que entre todos usemos creatividad y así van a aparecer palabras que se van a ir fijando dentro de nuestro vocabulario como novedosas y no especistas. Y sobre todo ser muy conscientes de lo que decimos, de la palabra que elegimos y de lo que hay detrás de ella, ¿no? Es un análisis realmente muy valioso y muy importante, Romina. Muchas gracias. A ti. Sí, es el poder de la palabra y con eso me gustaría cerrar, así como tenemos la palabra especismo que también nos ha venido y tenemos la palabra veganismo, pues seguir construyendo, no digo llenarnos de terminología, pero estamos hablando de violencia especista, viene del especismo, es así de sencillo. Me gustaría cerrar con un vídeo que os he traído aquí Encantada. para vosotros. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love.